Buenas todos los amigos y amigas cibernautas que nos escuchan, seguidores de esta hermosa revista Contraportada. Bienvenidos a esta columna. Todos los sábados la estamos eh, haciendo por invitación de sus directivos de esta hermosa revista. Mi nombre es Javier Felizola. Ya esta es la segunda columna y estamos tratando el tema del proceso constituyente y de una posible Asamblea Nacional Constituyente para Colombia. Pero que este conversatorio, estos modelos que estamos socializando a manera de informe para todo el país y para toda América Latina y para el mundo, tiene que ver con un posible proceso constituyente o una posible Asamblea Nacional Constituyente y un efectivo proceso constituyente como escenario para la construcción de poder popular. Soy director fundador de la Escuela Nacional Constituyente y impulsor de la Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente. La columna pasada vimos rápidamente, porque hay que repetir para que haya pedagogía didáctica. Vimos las clases de poderes, ¿verdad? Lo pueden revisar allí en la revista. Vimos las dos dimensiones del concepto constituyente, porque si esto no lo tenemos claro, no podemos avanzar. Vimos por qué una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, el por qué la justificación de este proceso. Y vimos como un cuarto punto el propósito de una Asamblea Nacional Constituyente. Vimos diferentes puntos allí en estos elementos. Hoy, en esta segunda columna, desde aquí de Bogotá, desde la localidad de Fontibón, donde nos encontramos, queremos entonces continuar con este informe de lo que se hizo el año pasado, en el 2024, por parte de diferentes organizaciones. E insisto que esto no es una labor únicamente mía, yo soy un actor más del proceso, pero hay múltiples compañeros y compañeras con diferentes redes y organizaciones que están trabajando en este mismo propósito. Hoy queremos traer a colación un aporte muy importante de dos compañeros, amigos muy valiosos, como es el caso de Álvaro Leiva Durán, un hombre que ha sido clave en los procesos de paz en Colombia en los últimos 30 años, quizás más, y el doctor Eduardo Montealegre, ex fiscal de la Nación, jurista, constitucionalista y un actor muy importante también para nosotros en este proceso. Ambos actores, ambos dirigentes, ambos líderes, ambos profesores han estado esbozando. Yo he estado dialogando personalmente con Álvaro en su apartamento y he estado escuchando las enseñanzas del profesor Eduardo Montealegre y quiero resumir un poquito este punto. Entonces, ellos plantean que el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 y que a finales y que hace parte del bloque constitucional, es decir, es una ley, pero está blindada por los convenios internacionales de Ginebra, todos los convenios de derechos humanos, todos los convenios de paz, del respeto por el derecho a la vida, ¿verdad? La construcción de paz. Este acuerdo de paz con la FAREP que se firmó en el 2016 en el Teatro Colón, después del plebiscito, porque se firmó primero uno en La Habana, ¿verdad? Este acuerdo de paz hace parte del bloque constitucional, es decir, hace parte del bloque de la Constitución de Colombia, en el sentido de que está blindado por los acuerdos internacionales que firmó Colombia. Y es una norma jurídica, el acuerdo de paz. Entonces, desde esa perspectiva, en ese acuerdo, que hay 5 o 6 puntos muy importantes. El primero es la reforma rural integral, que nunca la olvido, es un tema muy importante y que contiene en su interior la soberanía alimentaria, que es una de las columnas de la reforma rural del actual gobierno y que va a seguir, digamos, direccionando las políticas públicas rurales agropecuarias
y alimentarias de los próximos 10 o 15 años. Este acuerdo de paz contiene en su interior un articulado que habla de esta manera, según nos han enseñado estos dos compañeros. Concertar un gran acuerdo político nacional para un nuevo marco de convivencia política y social en Colombia. Repito, dice el texto, concertar un gran acuerdo político nacional para un nuevo marco de convivencia política y social en Colombia. Pues la tesis que se plantea es que esto equivale a una Asamblea Nacional Constituyente y que ya fue firmada, aprobada por el Congreso de la República, legitimada por el pueblo, ¿verdad? Se le hicieron los cambios que se establecieron a raíz del plebiscito. Y este acuerdo está blindado por convenios internacionales, por lo tanto es de obligatorio cumplimiento, se plantea en la tesis. Y por lo tanto, de manera directa del presidente de la República, se puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Este es el planteamiento. Ahora, en el gobierno de Santos, del doctor Santos, y en el gobierno de Petro el año pasado a comienzos, se emitió una carta unilateral del Estado colombiano a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, que es una autoridad suprema, máxima del mundo, donde el gobierno colombiano se comprometía al cumplimiento de esos acuerdos. Y eso entonces nos sumerge en el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, ese articulado de concertar un gran acuerdo político nacional para un nuevo marco, óigame bien, un nuevo marco de convivencia política social, que no es otra cosa que una Asamblea Nacional Constituyente, convierte la ruta en una ruta directa sin tanto perendengue y sin tanta cosa. Y nosotros entonces estamos revisando esto a la luz de este acuerdo y pues con los compañeros, como dijera Saulo de Tarso, el apóstol bíblico, a los pies de Álvaro Leiva y del compañero Eduardo Montalegre, que son las personas que han venido impulsando esta tesis, la cual nos parece supremamente importante. Bueno, eso lo dejamos allí en el tintero, en el tapete, dentro de este gran tema que tiene que ver con el proceso constituyente y con una Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que no son iguales. Nosotros en Colombia en este momento, reitero nuevamente, estamos en un proceso constituyente como escenario para la construcción de poder popular, para la toma de decisiones, la movilización, pedagogía, capacitación, articulación, tejido, armonía. Y como decía Camilo Torres a propósito de sus 59 años de fallecimiento en combate, Camilo Torres planteaba el amor eficaz, que no es otra cosa que el amor al prójimo, el amor a los pobres, el amor a la lucha social por el cambio, porque tú no puedes plantear una emancipación si no hay un amor realmente por los problemas sociales. Y entonces viene la reivindicación y la emancipación. Esto es lo que estamos haciendo y queremos entonces traer a colación en estos 45 minutos que nos da la revista. Es una revista internacional que tiene su asiento en Nueva York, Washington y varias ciudades de Estados Unidos, pero que también es una revista que se mueve por toda América Latina. Es un punto que nosotros llamamos los 9 puntos de Gustavo Petro. O sea, el presidente de la República el año pasado nos motivó y nos planteó 9 puntos que es muy importante que nosotros lo revisemos dentro de este escenario de pedagogía política constituyente. El primer punto que plantea el presidente Petro es que hay que cumplir los acuerdos de paz, hay que cumplir con una reforma agraria, ¿verdad? Y plantea que es importante
que estos elementos que se logran en este acuerdo de paz, que me parece supremamente importante, que yo me lo he leído varias veces, y este acuerdo de paz, sus elementos más sucintos, más sustanciales, queden inmersos en la constitución política nueva o una posible constituyente que hagamos a futuro. No sabemos todavía, está en el marco de lo que yo llamo la pedagogía de la incertidumbre y depende de muchos factores. El Estado colombiano en los gobiernos anteriores de Duque, Santos, Uribe, sobre todo de Duque y de Uribe, ha incumplido muchas cosas de este acuerdo. Entonces, el primer punto que el presidente Gustavo Petro muy sabiamente nos plantea al pueblo colombiano, porque es importante que Gustavo es un referente histórico dentro de lo que yo llamo la Segunda República, a propósito del centenario de Orlando Falborda, que es el que nos inspira a este estudio de la Segunda República, que lo estaremos dando más adelante en este espacio. Es que los acuerdos de paz, como no se han cumplido, como ha habido fallas en este cumplimiento, incluso el gobierno anterior dijo que estaba dispuesto a hacerlo trizas, a destruir el acuerdo de paz. Entonces, desde esta perspectiva, el primer punto que el presidente Petro nos plantea es el cumplimiento y el insertar los elementos más importantes o todos los elementos en el acuerdo de paz, perdón, en una nueva constitución. Y ahí encontramos, por ejemplo, el tema de la droga, del narcotráfico y de los narcóticos. O sea, y entonces el acuerdo de paz nos trae un panorama sobre eso. Está la reforma rural integral, que es el punto número uno. Está el manejo de las víctimas. Está el tema de la soberanía alimentaria, la reforma agraria. Es que hay que estudiarse este tema para poder tener un conocimiento claro de hacia dónde va nuestro país y que además es uno de los acuerdos más importantes de América Latina y del mundo. Ha sido considerado como uno de los acuerdos referenciales más importantes en el sentido de la construcción de una nueva cultura de paz para países con conflictos muy violentos, conflictos armados internos, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto que tenemos. Un segundo punto es, dice el presidente Petro, garantizar lo básico a la población. Y entonces aquí nos adentramos en unos aspectos muy importantes, vitales para la sobrevivencia y la paz de los pueblos. El agua potable, por ejemplo, no puede seguir siendo un elemento comercial del neoliberalismo salvaje, del capitalismo neoliberal salvaje. Entonces, no se cumple que el ser humano, la familia necesitan un mínimo vital. El agua no puede seguir siendo un objeto comercial. El agua tiene que ser un elemento esencial de la vida. Recordemos que el humanismo hoy en día ya no solamente gira en torno al hombre, porque en la Edad Media el mundo, la vida, la humanidad giraba en torno a Dios. Pero ya después con el Renacimiento, con el humanismo, el mundo y la humanidad giran en torno al hombre, pero hoy en día, con el progresismo 2.0, con una nueva fase progresista en América Latina y a nivel mundial, nosotros estamos planteando que todo gira en torno a la vida, no solamente el hombre, sino a la vida que incluye la fauna, la flora, el aire, el medio ambiente, la tierra y obviamente el ser humano, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, el presidente plantea este punto, pero es importante que miremos entonces cuáles son los elementos básicos para una población tener básicamente cumplidos sus cosas básicas, sustanciales. Y entonces tenemos el agua, la energía eléctrica, el gas natural, la salud y acabar con este cuento de que solamente los poderosos, como sucede en Colombia con algunas familias adineradas, son los únicos que pueden controlar las riquezas y tienen control sobre todo, ¿no? sobre la economía de los servicios públicos domiciliarios, lo básico, y esto hace que la canasta familiar y la salud y el bienestar de los colombianos no tenga paz, tranquilidad, reposo, bienestar, justicia. Entonces, este es el segundo tema, que
que este nuevo proceso constituyente y una nueva Asamblea Nacional Constituyente contenga elementos básicos vitales para el bienestar de las familias colombianas, ¿verdad? Y ponemos el ejemplo del agua, pero podemos hablar muchas otras cosas. Tercer punto, recuperar los objetivos de la Constitución del 91, porque la Constitución del 91 ha sufrido más de 50 reformas. Tiene un sinnúmero de reformas, por ahí está la base de datos, Pastrana, Gaviria, Pastrana, Gaviria, Samper, Uribe y Duque y Santos. Más de 45 reformas, contrarreformas ha sufrido la Constitución y se le ha ido desvirtuando su esencia y se le ha ido destruyendo y no se ha ido cumpliendo. Entonces el presidente plantea que uno de los elementos que él propone para el pueblo, porque esto es una cosa del pueblo, no es de los partidos políticos, no es de los senadores, no es de los caciques ni de los gamonales políticos, este es un proceso del constituyente primario y de las organizaciones sociales que estamos construyendo, conduciendo, orientando, acompañando, articulando en Colombia. Y plantea entonces este tercer elemento. Un cuarto elemento, constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía. Repito, el cuarto punto que plantea el presidente Petro, que planteó el presidente Petro el año pasado, en el 2024, para un proceso constituyente y para una Asamblea Nacional Constituyente. Constitucionalizar la lucha del cambio climático y la descarbonización de la economía. Hoy en día tenemos un panorama distinto con este nuevo gobierno, que es un panorama que nos permite visibilizar los problemas climáticos y ambientales, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nosotros fortalecemos la Constitución con este tema? Porque en la Constitución del 91 no está condensada de manera categórica, fuerte, como quisiésemos ahora en este nuevo proceso que hemos iniciado en Colombia. Por ejemplo, hemos estudiado en nuestros conversatorios, más de 40 conversatorios por todo el país, con el ex constituyente, nuestro amigo Héctor Pineda Salazar, que fue constituyente. Hemos revisado, por ejemplo, el tema de la protección de los cuerpos hídricos en Colombia, que han sido objeto de vulneración por parte de la locomotora minera de Samper y de Santos y de Duque y de Uribe. Y solamente ahora con este gobierno hemos logrado detener ese proceso. Cómo contaminan los lagos, las ciénegas, las quebradas, los riachuelos, los ríos, las zonas costeras, el mar, todos nuestros cuerpos, los agüey que llamamos popularmente, todos nuestros cuerpos hídricos, cómo garantizar a través de la Constitución que sean protegidos de una manera categórica y firme, ¿verdad? Eso sería el cuarto punto. Y hay otros temas ambientales que tienen que ver con la tierra, el uso de la tierra, el aire, ¿verdad? La contaminación ambiental, la contaminación sonora, una cantidad de cosas bueno, que se vieron en la COP16 con la biodiversidad, la protección de la biodiversidad y diferentes aspectos que pues, podríamos demorar aquí varias horas tratando. Un quinto punto, el Banco de la República y todo lo que tiene que ver con la política monetaria del país. Plantea el presidente Petro y nosotros le hemos agregado otros elementos muy importantes, y es que el Banco de la República se la pasa el Producto Interno Bruto, el IPC, no sé qué, que subió cada año el no sé qué, que para aquí, que para allá, puro papelito, puro dato, pura estadística, pura cosa allí bueno, que son importantes, y la macroeconomía y la moneda, y voy a cambiar el billete y vaya a sacar la moneda nueva y vamos a hacerle un homenaje a Orlando Falborda en los billetes de $1,000 o de $5,000 o de $20,000. El Banco de la República, bueno, bien, pero lo que se está planteando, y en eso estamos de acuerdo y estamos comprometidos con esa posición, y es que el Banco de la República tiene que modificar, desde la Constitución se tiene que modificar esa política monetaria. El Banco de la República y todo lo que gira en torno a esta economía nacional tiene que trabajar en función de dos aspectos importantes. Primero, generación de empleo, priorizar la generación de empleo
para erradicar la pobreza extrema, para aportarle a los sectores populares, a las juventudes, a las mujeres cabeza de familia, a los campesinos, a los indígenas, a los afro, a todas las etnias, a todos los sectores populares, ¿verdad? Aportarles el desarrollo de nuevos empleos como una política nacional del Banco de la República, que se deje nada más de estar haciendo todas las pendejadas que hace, que son importantes, pero que necesitamos que este banco, desde una nueva constitución, genere una nueva política de desarrollo productivo para la generación de empleo, y un segundo aspecto que es el desarrollo de estrategias contundentes, categóricas, a gran escala, de generación de desarrollo productivo. Por eso es que estamos inmersos en bandas criminales, todas las ciudades, sobre todo Barranquilla, donde tenemos ciudades tomadas prácticamente por 30, 15, 12 bandas criminales, porque la juventud y las familias no tienen cómo, digamos, desarrollar proyectos productivos. Y estas son dos elementos importantes: la generación de empleo como una política macro nacional popular, y la generación de procesos productivos desde una política monetaria, de una nueva visión del Banco de la República. Esto es lo que plantea el presidente Petro. Sexto, un tema que a mí me apasiona, y es el tema del reordenamiento territorial. En este gobierno esto no se ha podido desarrollar realmente, porque se ha concentrado mucho en las reformas estructurales del Parlamento. Allí todo se le ha negado, solamente se aprobó la reforma pensional y ahora la Corte Constitucional creo que la quiere tumbar. Esto ha sido una cosa terrible. Entonces, el presidente plantea este tema y nosotros consideramos que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente hacemos parte de la Comisión Nacional para el Centenario de Orlando Falborda. Este año el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ha sacado una resolución muy importante este año, en enero, donde se declara que este es el año de Orlando Falborda, del centenario, un homenaje a este gran prócer de la patria, barranquillero, evangélico, presbiteriano, de la teología de la participación, de la teología de la liberación, fundador con Camilo Torres y otros personajes de la primera facultad de sociología de la Universidad Nacional, creador del pensamiento sentipensante, creador del método IAT, Investigación, Acción Participativa, que es uno de los paradigmas o modelos de investigación más importantes del mundo y que se aplican en Europa, en Alemania, en Inglaterra y en diferentes escenarios económicos, ambientales, pedagógicos, académicos y laborales, ¿verdad? Y agrarios, campesinos, que fue su esencia natural cuando nació. Entonces, en este contexto, ¿verdad?, del centenario de Orlando, nosotros, como Escuela Nacional Constituyente, y con la propuesta del presidente Petro del punto de reordenamiento territorial, consideramos muy importante que el país sepa que una de las banderas más importantes de nuestra escuela, de nuestros procesos con nuestros compañeros que nos acompañan, es el reordenamiento territorial. Y citaba a Orlando Fal porque Orlando ha sido uno de los pioneros de este tema. Orlando nos habla en su obra, más de 40 libros, que hemos tenido por allí la posibilidad de revisar algunos, no todos, porque es una obra muy extensa y llevamos años en esto. Él habla de las metamorfosis de las fronteras y habla de una gran nación bolivariana, ¿verdad? Y habla de las provincias y un nuevo reordenamiento territorial. Nosotros estamos convencidos que no va a haber en Colombia jamás un desarrollo social y económico transformador, profundo, exitoso, si no hay un reordenamiento territorial. Por ejemplo, en este momento nosotros hemos caminado Sicuco, Magangué, Monpó, Santana, toda la zona de la depresión momposina. Allí estuvo Petro en Talaigua Viejo, allí en una placita. Y dijo que cuando él fuera presidente esto se iba a llamar el Distrito del Río. Y nosotros consideramos importante que se vayan haciendo estos reordenamientos, porque las capitales de Bolívar, Sucre, Cesar y Magdalena no alcanzan a llegar a los sures. Estas zonas están abandonadas y con un potencial tremendo, ¿verdad?
Allí en la depresión momposina, como se le conoce, lo mismo en la Mojana, pues se puede construir un nuevo distrito, una nueva provincia, una nueva subregión, un nuevo departamento, como lo quieran llamar. Hay gente que no le gusta hablar de departamento. Yo no voy a hacer ese debate ahora porque no me da tiempo. Pero nosotros allí tenemos una despensa agrícola y piscícola, pesquera, de alto turmequé, de alta potencia, que puede otrora, porque sí lo hizo hace muchos años, convertirse en la despensa pesquera de toda la nación o de la región andina, cundiboyacense y el eje cafetero con Antioquia. O sea, y generar riqueza para todos esos sectores campesinos sentipensantes que fueron objeto de una articulación de la investigación sentipensante de Orlando Falborda, que prácticamente vivió mucho por esos territorios, compartiendo con esos campesinos y esos pescadores. La Mojana sucreña también necesita un reordenamiento, completamente abandonada al garete y a las inundaciones de los ríos adyacentes. Tenemos el caso de Barranca Bermeja, que le acaban de ordenar a través de una ordenanza de la Asamblea Departamental de Santander la creación de la Asociación de Municipios del Magdalena Medio con epicentro Barranca Bermeja. Ellos se quieren llamar el distrito petrolero. Dejemos que la gente se organice con sus naturalezas territoriales, por Dios. Y ahí llevamos la Mojana, la depresión momposina o distrito del Río, tenemos el distrito petrolero, están los Guayú, que es una nación dentro de dos naciones insertados en una frontera con una cantidad de problemas, con problemas de agua, de desnutrición, de miseria, que ninguno de los gobiernos, ni el de Venezuela ni el de Colombia, han sido capaces de resolver. Porque no le damos el valor que ellos tienen sería como una provincia, una subregión, la región Guayú, con más de 400 rancherías, no sé cuántas más, regálame un poquito de agua, como unas 400 rancherías que son una cosa maravillosa en la cultura y todo lo que se genera allí con los Guayú, la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una región dentro de de varios departamentos, La Guajira, el Cesar, el Magdalena, ¿verdad? Y no nos metemos en la cabeza la importancia de autorizar desde los gobiernos la autorización de estas subregiones o nuevos entes. En Tumaco y Buenaventura se viene clamando lo mismo. El canal del dique en el sur del Atlántico y Bolívar también se está pidiendo, porque he estado conversando con varios lugareños y la gente necesita que el canal del dique, porque es que los nuevos entes territoriales que plantea el presidente Petro y lo que nosotros le estamos agregando desde nuestra investigación, desde nuestro constructo con las organizaciones sociales que hemos estado inmersos también en estas poblaciones y en estas regiones en los últimos 8 años, ¿verdad? La gente del canal del dique también necesita que allí se haga, porque todo gira en torno al agua y así está en el plan de desarrollo. Los nuevos entes territoriales y el desarrollo productivo de la nación tienen que girar en torno al agua. Y ahí tenemos la ciénaga de Zapatoca, donde está Chimichagua, La Gloria, Chiriguaná, que haría parte de la depresión momposina, o si quieren hacer otra, eso lo definen los nativos de las zonas, que la ciénaga de Zapatoca es una de las ciénagas más grandes del mundo y que también tiene un potencial hídrico, pesquero, turístico y agrícola impresionante. Entonces nosotros venimos planteando que este punto que planteó el presidente Petro y que nosotros lo hemos extendido a este estudio que estamos haciendo en los diferentes territorios se convierte en una realidad, y esto es una de las razones por las cuales nosotros clamamos, exigimos de manera respetuosa un proceso constituyente y una Asamblea Nacional Constituyente. Pasemos al sexto punto. Perdón, este fue el sexto punto. Pasemos al séptimo punto. El tema laboral. El presidente plantea que en la Constitución tiene que quedar claro, porque usted sabe
que con la experiencia que tuvimos con Uribe, con Duque y con Santos, en el sentido, sobre todo Uribe y Duque, en el sentido de que eliminaron todas las prebendas laborales y prestacionales y pensionales que tenía el pueblo colombiano, las horas extras, los dominicales, los recargos nocturnos, qué sé yo, es una cantidad de privilegios y la privatización de las pensiones en manos de alguna familia con estos fondos privados que todo el mundo sabe que usurpaban estos recursos y los invertían en otra cosa, mientras el pueblo se muere de hambre, los sectores populares. Entonces, este tema de los asuntos laborales y el papel de la mujer en este tema tan importante, sobre todo el tema de la economía del cuidado, las mujeres que están cuidando las casas, cuidando a los enfermos, cuidando a sus hijos que son inválidos o que tienen alguna discapacidad, todo lo que llamamos la economía del cuidado y el tema laboral tiene que estar completamente inmerso y definido claramente en la Constitución Política de Colombia, en la nueva que queremos construir entre todos, que para dejarle un legado a nuestros hijos y a nuestros nietos a futuro, las nuevas generaciones. Este es un tema muy importante, el tema laboral, la economía del cuidado, el papel de la mujer en esta economía que ha sido, digamos, descuidado, sobre todo porque no se le valora el trabajo de la mujer. Octavo, el asunto de separar la política de la financiación privada. Algo así como una reforma electoral que tenga que ver con un nuevo paradigma. O sea, lo político no puede seguir siendo afectado, influenciado, impactado por la empresa privada, por las manipulaciones de las grandes plataformas comerciales, por el narcotráfico, por el paramilitarismo, por la guerrilla, si se quiere. Es decir, el asunto electoral y de lo que tiene que ver con el control electoral y la política tiene que ser un manejo eficaz que se le tiene que dar en la Constitución, y este es un debate que tenemos que dar, y Petro está planteando una separación total constitucional de lo electoral y de lo político de la financiación privada para darle a la democracia una salud, un oxígeno distinto en las próximas generaciones. Noveno punto y último, una reforma al sistema judicial. Ustedes saben que la justicia en Colombia es un desastre. Aquí la gente mata y a los 3 días lo mandan para la casa. Los corruptos de cuello blanco, una persona se roba una gallina, le meten 4 años de cárcel, pero el que se roba el erario público le dan la casa por cárcel o lo meten en un batallón para que viva ahí cómodamente en un penthouse. Es decir, la reforma judicial en Colombia tiene que ser objeto de una nueva constitución. Obviamente tenemos un ejemplo maravilloso que es la justicia especial para la paz, que ha sido uno de los modelos más impactantes del mundo para conocer la verdad de lo que sucede con este tipo de hechos, la reparación de las víctimas, la reconciliación social, el fin de la violencia, ¿verdad? Es decir, esto es un tema muy importante que plantea el presidente Petro, pero también aquí contemplamos en el 8 y en el 9, por ejemplo, la fiscalía, los tribunales, la procuraduría. Señal. Los magistrados deben ser elegidos de manera popular y habría que mirar de qué manera, si pueden partidos políticos o alejados de los partidos políticos, porque hoy en día el Parlamento, los partidos políticos, los senadores tienen injerencia en la decisión de quiénes son los miembros de la rama jurisdiccional. Entonces tenemos aquí, ya llegando al final de nuestro tiempo en esta columna, los 9 puntos que el presidente Petro plantea y que nosotros estamos recreando un poco para darle un toque también de nuestro aporte como Escuela Nacional Constituyente. Estos son los 9 puntos. Estos son los 9 puntos que plantea el presidente Petro y que les hemos traído de manera rápida, recreándolo para que ustedes entonces tengan un panorama de lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahora, es importante que sepan
y lo vamos a estar insistiendo en todas las columnas, la bandera de nosotros como Escuela Nacional Constituyente es que la nueva constitución, primero que el nuevo proceso constituyente como construcción de poder popular, como escenario para la construcción de poder popular, y una posible Asamblea Nacional Constituyente a futuro, tiene que estar transversalizada por la mujer. La mujer tiene que ser la protagonista de este proceso. No podemos ser los machos únicamente, el patriarcado, como pasó en la Constitución del 91, donde solamente de 150 o 200 constitucionalistas habían 4 mujeres, ¿verdad? Ni siquiera estuvieron en la junta directiva, sino que hubo una terna de 3 hombres, Navarro, el señor del Partido Liberal, Bigotón, se me olvida el nombre, Horacio Serpa, Navarro, Horacio Serpa y bueno, y otro ahí que no recuerdo. Pero lo importante para nosotros en este momento es que este nuevo proceso que hemos comenzado en el 2024 del año pasado y que no vamos a terminar hasta que se logre una Asamblea Nacional Constituyente, estamos en una fase de pedagogía, de articulación, de construcción, de tejido, es que la mujer tiene que ser actor fundamental de este proceso y tiene que tener la Constitución un toque fundamental de la mujer, ¿verdad? En el marco de la equidad de género y, ¿por qué no, otros, digamos, categorías, digamos, como los LGTBI más, qué sé yo, en fin, bueno, todos los días surgen nuevas categorías en este sentido, pero consideramos que también ellos pudieran cumplir un papel muy importante en este constructo. Entonces, hasta ahí dejamos por hoy. Hemos visto, como me gusta repetir un poquito, hemos visto entonces hoy, eh, primero, la ruta planteada por Álvaro Leiva y Eduardo Montalegre, que es la ruta de la constituyente, de la Asamblea Nacional Constituyente, desde la perspectiva de un acuerdo de paz que se firmó en el 2016 y que permite, a través de un articulado que habla de un acuerdo nacional, ¿verdad? Para una nueva convivencia política social, dice el documento, eh, y por el blindaje del bloque constitucional que hace parte de ese acuerdo de paz con la FAREP, poder entonces el presidente convocar o pudiese, ya él dijo que no, nos tocará esperar otro gobierno, pero entonces una nueva constituyente desde esta perspectiva. Eso lo estuvimos mirando y lo podemos profundizar en próximas columnas. Y segundo, vimos hoy, entonces, para repasar, de pronto alguno llega tarde, los 9 puntos que el presidente Petro propuso como elemento de discusión y debate para los contenidos de una Asamblea Nacional Constituyente y de una próxima, ojalá no lejana, nueva constitución. Habló en un primer punto del acuerdo de paz como parte integral de la constitución, que incluye la soberanía alimentaria, la reforma territorial, la inclusión de la tierra, el territorio, la verdad como eje de la justicia, etcétera, los puntos del acuerdo de paz. Eh, lo segundo, garantizar los elementos básicos para la sobrevivencia de las comunidades, de las familias, hablamos del agua. Un tercer punto es recuperar la esencia de la Constitución del 91, porque dicho sea de paso, aquí no se está diciendo que la Constitución del 91 no sirve y que la vamos a archivar. Yo considero muy respetuosamente, muy humildemente, que esa Constitución hay que complementarla, reforzarla, reorganizarla, repotenciarla, pero no destruirla para crear una nueva, sino a partir de lo logrado allí en el 91, donde nosotros estuvimos en este proceso con Orlando Falborda, con el M19, con la Alianza Democrática M19, poder recuperar lo perdido a partir de más de 45 contrarreformas que le han hecho para destruir la Constitución. Un cuarto punto, que es constitucionalizar el cambio climático y la descarbonización de la tierra, fortalecer el tema ambiental y en la Constitución. El quinto punto, el tema del Banco de la República y la macroeconomía, desarrollo productivo y generación de empleo para acabar totalmente y profundizar la erradicación de la pobreza extrema. El sexto punto, el reordenamiento territorial. Hablamos de Falborda y de muchos paradigmas que tenemos en este país para ese tipo de cambio.
Y séptimo, la reforma laboral, el tema de la economía del cuidado de la mujer. Octavo, una reforma política y electoral profunda. Y noveno, un nuevo sistema judicial para Colombia. Esos son los 9 puntos que hemos resumido hoy. Ya llevamos 40 minutos de esta columna, 40 y pico minutos, y consideramos que hemos llegado al final de ella. El próximo sábado vamos a tener la tercera columna y allí vamos a ver otros ingredientes de este sancocho nacional, como lo llama Petro, como lo llamó Bateman, sobre nuevos puntos. ¿Cuáles son los puntos que hemos, digamos, recuperado, capturado, capitulizado, recapitulado de lo que hemos encontrado en más de 42 conversatorios que hemos hecho por diferentes partes del país, con la Red Nacional de Mujeres Exportadoras de Paz en más de 32 departamentos, lo que hemos hecho en conversatorios nacionales e internacionales con Héctor Pineda Salazar, con el profesor Álvaro Mejía, lo que hemos aprendido de Eduardo Montalegre, de Álvaro Leiva Durán, lo que hemos aprendido de nuestros saberes populares, porque este proceso que llevamos está inmerso, sumergido en la educación popular de Paulo Freire, en la investigación acción participativa de Orlando Falborda, en los estudios pedagógicos y filosóficos de Stanislao Zuleta, ¿verdad? De Simón Rodríguez, que fue de los primeros pedagogos populares que hubo en América Latina, de Jorge Eliezer Gaitán, sus legados, del general Uribe Uribe, ¿verdad? Y en fin, bueno, una cantidad de personajes que yo llamo los apóstoles sociales de Colombia y que nosotros tenemos todos estos elementos paradigmáticos, además del pensamiento complejo de Edgar Morán, pensamiento complejo o pensamiento complejo, que actualmente es cátedra itinerante de la ONU, pues me parece y lo usamos en nuestros análisis, que eso contiene la pedagogía de la incertidumbre, la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, ¿verdad? Y que contiene además el carácter espiritual del ser humano, que había sido abandonado por algunos dogmas marxistas y que hoy en día pues ha sido recuperado por varios pedagogos y filósofos y teólogos, como el caso del teólogo Wolf, brasilero, quien nos ha enseñado la importancia de que en los procesos revolucionarios el cristianismo juega un papel importante, emancipador, siempre y cuando esté de la mano con los sectores humildes, lo que Camilo Torres llamaba el amor eficaz. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros en esta columna de la revista Contraportada. Un abrazo fraterno de su amigo Javier Felizola, desde aquí de Bogotá, Distrito Capital, Colombia, América Latina. Un abrazo fraterno y nos vemos en la próxima columna, el próximo sábado en la tarde, ya la estaremos dando por aquí, por Contraportada. Un abrazo fraterno, que tengan mucha paz, que Dios me los bendiga fuertemente y nos vemos el próximo sábado. Un abrazo.